Bienvenidos a una nueva edición de Revista Gilal en esta edición, mayo 2021. ¡Wow! Estoy muy contenta porque en portada nos acompaña, ¡wow! Una persona increíble que en Radio Gilal y en Revista Gilal la queremos muchísimo. Ella es la doctora Elba Rivera. Doctora Elba, Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Mucho gusto de verles y encantada de apoyarles en esta nueva emisión de la revista y pues bueno, aquí estamos para compartir con ustedes y contigo. Agradezco la invitación. no, muchísimas gracias a usted, doctora. Y primero, bueno, yo ya hice una pequeña presentación, pero me gustaría escuchar de sus palabras cómo se presenta Elba Rivera. Elba Rivera es una mujer de origen indígena, oaxaqueña, madre de 2 hijas, de Michelle y de Sarina, compañera de vida de Luis Manuel, trabajadora, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sobre todo feminista. ¿En qué momento nació la necesidad de conocer más acerca de la historia? Bueno, yo después de mis estudios de secundaria migré a la ciudad de Puebla y aquí estudié la preparatoria. Al egresar de la preparatoria, estuve un semestre en historia en la licenciatura acá. Después siempre me ha llamado mucho el trabajo con los grupos étnicos, ¿no? Un poco para explicar, pues, un conjunto de problemas que hay principalmente en los estados con fuerte población indígena y de ello hay que explicar muchos fenómenos, ¿no? Entonces, por eso estudié antropología. Estuve 3 semestres estudiando antropología social aquí, hasta que me dieron la oportunidad de obtener una beca y ello me llevó a estudiar historia, dado que la universidad que me ofreció la beca no contaba con esta licenciatura en antropología. Etnología se estudiaba en otra institución muy especializada y me ofrecieron estudiar historia. Yo dije, bueno, pues antropología e historia tienen áreas afines comunes y pues heme aquí dedicada a la historia, ¿no? Este conocer histórico de los usos y costumbres de los pueblos originarios, ¿han dejado huella en su día a día? Sí, por supuesto, porque bueno, parte de lo que somos tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Y bueno, cuando uno conoce los procesos históricos y empiezas a adentrarte a los distintos periodos de la historia de la construcción de este país, te vas dando cuenta que pues no hubo un momento tan discriminatorio. Racismo siempre ha habido, siempre. Discriminación también, porque algo que nos enseña la historia es a interpretar los procesos que dan cuenta de estas relaciones de poder entre los grupos, las clases sociales, como les llamamos desde el siglo XIX, ¿no? Hoy hablamos de grupos sociales. Y si no explicamos esas relaciones de poder que llevan a privilegiar el mundo de lo privado en relación al mundo a privilegiar el mundo de lo público en relación al mundo de lo privado, donde nos encontramos la mayor parte de las mujeres. Y cuando una empieza a hurgar en los documentos la historia de los que no han tenido historia, entre ellas no solo los pueblos originarios, sino antes se decía grupos indígenas, grupos étnicos, hoy se habla de los pueblos originarios. Y si dentro de esos pueblos originarios no buscamos a las mujeres, pues que somos más del 50% de la población, entonces hay que explicarnos cómo hemos sido interpretadas por esa historia oficial y hay que deconstruirla, hay que interpretarla, reinterpretarla. Y eso es la historia. La historia es una interpretación, no hay una historia verdadera, hay una interpretación desde diferentes miradas, desde diferentes enfoques. Y bueno, en el caso particular, pues la historia feminista tiene una mirada muy particular. Esta es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Cree que si a la mujer se le hubiera reconocido,
siempre mencionamos en el mundo del arte, ¿no? Que la mujer siempre estaba atrás de un hombre para que pudiera mostrar su arte. Si tenía esposo, ¿no? Claro, si no tenía esposo, pues se lo tenía que adjudicar al hermano, al papá, a una figura masculina. ¿Cree que si las mujeres hubieran salido desde antes en la historia que tenemos actualmente hubiera cambiado? Yo creo que tiene que ver con los lentes con que tú analizas los procesos históricos. ¿Sí? En lo particular, las mujeres en el arte, las mujeres son dueñas del arte. Prueba de ello es que si podemos reconstruir la representación femenina, por ejemplo, en los textiles, que ha sido un espacio, dominado por las mujeres. Eso no quiere decir que no haya hombres en los textiles, ¿no? Haciendo textiles. Los hay. No es una tarea exclusiva de mujeres, ni tampoco ha sido exclusiva de hombres. Esto es una cuestión de orden cultural. Entonces, cuando tú observas que en el arte de la alta cultura, el privilegio lo han tenido los hombres, los grandes artistas, ¿no? Las grandes figuras destacadas del arte, pues han sido, o lo que se ha privilegiado es el arte académico, ¿no? De escuela, de corrientes, con un pensamiento filosófico muy, muy propio, pues ha sido masculino, dominado por los hombres. Eso no quiere decir, como decía Eli Bartra, ¿no? Que las mujeres no hacemos arte, las mujeres hacemos otro tipo de arte que dentro de esos cánones dominados por el sistema patriarcal en la cultura, pues no figura. Es un arte menor, ¿sí? Entonces, eso es una relación de poder. ¿Quién escribe? ¿Quién significa? Y finalmente, ¿quién escribe de los otros o de las otras? Por eso siempre vamos a hablar de interpretaciones. Por ahí Teresa de Lauretis decía que, por ejemplo, el hecho que nosotros tengamos una cámara, una lente, ¿qué mira un hombre detrás de la lente? ¿Qué enfoca? ¿Y qué mira y qué observa una mujer detrás de la misma lente? ¿No? Entonces, por supuesto que hay miradas distintas. Si tú traes por un desarrollo de habilidades que tú aprendiste a través del bordado, del tejido, sabes distinguir puntos finos, puntos de enfoque, es algo que tú vas desarrollando. Entonces, cuando tú te acercas a la fotografía, pues buscas otros referentes en relación a lo que buscan los hombres. Claro, se van perfeccionando en la medida en que tú vas teniendo una formación académica, ¿no? Pero ¿qué mira? Y no por el solo hecho de que no tiene la calidad, la nitidez, estos tecnicismos que encierra una fotografía, por ejemplo, no es arte. A veces estaba observando, por ejemplo, la semana pasada, que una de las fotografías premiadas a nivel nacional, no sé si viste tú la fotografía de la enfermera que está fatigada por el uso del cubrebocas, cuando empezó la pandemia, ¿quién le hubiese dado un valor a esa fotografía, por ejemplo, ¿no? Es una imagen femenina, como pudo haber sido una imagen masculina, o pudo ser otra imagen, pero es esa. ¿Qué representa esa fotografía? Entonces, creo que en el arte, pues hay múltiples miradas, múltiples interpretaciones, y pues las mujeres representamos en el arte nuestras miradas. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, que aquí están los caminos de la vida, ¿no? La naturaleza y la cosmovisión, los alimentos. No sé si se distinga, pero aquí hay una representación de la cosmovisión de las mujeres mijes. ¡Wow! ¿Sí? Entonces esto no es, si uno empieza a platicar con las mujeres que bordan esto, ¿sí? Tú te das cuenta que aquí hay una cosmovisión en el bordado, en el textil, y esto es arte popular. Más acerca de la historia de las mujeres, del estudio de género, de las masculinidades. Mira, cuando dijo, tengo que enfocarme en esto, hace falta. Yo creo que de una u otra mirada, yo empecé con mi formación académica, porque no podemos decir
que estamos ajenas a una formación académica, sobre todo cuando yo ingresé al Colegio de Antropología Social, que fue fundado por Marcela Lagarde. Marcela Lagarde fundó el taller de Antropología de la Mujer acá en 1979, cuando se funda el Colegio de Antropología en nuestra universidad. Entonces, Escuela de Filosofía y Letras. Entonces, ella crea un taller que se llamó así, Antropología de la Mujer. Y a través, por la parte académica, por la parte no académica y del activismo, pues yo tuve mucha vinculación con las mujeres comunistas que participaron en diferentes organizaciones allá por los años de 1979 también, en la Ciudad de México. En ese entonces se hablaba de lo que hoy llamamos derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las mujeres. Hablábamos de la maternidad voluntaria, del derecho a decidir, ¿sí? Entonces fui conociendo el movimiento feminista desde la reflexión teórica con Marcela Lagarde, y también tuve la oportunidad de conocer al pensamiento feminista desde su activismo. Entonces, combinar las dos cosas, pues fueron procesos muy enriquecedores, porque decía alguna de las, por ejemplo, Alejandra Kollontai, una gran diplomática soviética que estuvo acá en México y que tuvo contacto con algunas comunistas como Concha Michel, por ejemplo, ¿no? Que desde la experiencia ruso-soviética, pues de una u otra manera impulsaron a sensibilizar a las mujeres comunistas y a cuestionar su papel dentro de su militancia como mujeres militantes, como mujeres obreras, como mujeres trabajadoras y con un perfil ideológico. Lo mismo sucedió con las socialistas, lo mismo sucedió con las liberales, ¿no? Entonces, algo que aprende uno, en ese entonces yo aprendí, fue una parte de la historia, ¿sí? Una parte de la historia que muchas veces te es ajena porque tú no vives en ese tiempo histórico en el que las mujeres están reflexionando y están construyendo sus interpretaciones, ¿no? Uno lo ve tan lejano, los principios del siglo XX, ¿no? Cuando uno estaba en 1970, dices, 60 años de distancia, pues son 6 décadas. Es como si ahora revisáramos los textos de Rita Segato, cuando está estudiando la década de los 80, los 90, cuando estamos en el año 2021, y está relacionando el tema de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva antropológica, ¿sí? Entonces, lo que uno va descubriendo con la historia de las mujeres, en la medida en que se van adentrando a los discursos, tanto escritos como orales o iconográficos, como esa pintura que tú tienes detrás, pues uno va interpretando, va encontrando, va planteándose preguntas. Y dependiendo de esas preguntas, busca unas respuestas, buscamos las respuestas en las diferentes fuentes, ¿sí? En el caso concreto de nosotras las mujeres, buscamos encontrar las respuestas en esa vida cotidiana que no se ha escrito del todo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las huellas de las mujeres? Pues ahora ya no escribimos diarios, pero en el siglo XIX, por ejemplo, las mujeres escribían diarios donde plasmaban sus sentimientos, sus expectativas de vida. Eran mujeres letradas, sí, las que tenían la oportunidad de escribir, pero ¿dónde encontramos las huellas de las que no sabían escribir? Y entonces la tradición oral es otra forma de recuperar la memoria y la genealogía de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, tú qué sabes de tu abuela, de tu bisabuela, ¿quién se encargó de transmitir esa memoria femenina para que tú seas la persona, esta mujer que es hoy heredera de una genealogía femenina? A lo mejor una mujer sabia en el pasado fue la abuela, la tatarabuela, que se dedicó a X o a Y actividad,
Por ejemplo, la herbolaria, la partería, la comida, son saberes que se han transmitido de manera oral de una generación a la otra, ¿sí? La escritura, por ejemplo, nuestra incursión a la escritura femenina, ¿sí? Muchas mujeres que nos antecedieron usaron seudónimos masculinos, pero en el momento en que las mujeres recuperaron su propia identidad, a lo mejor no se pusieron el nombre verdadero, pero usaron nombres femeninos, ¿sí? Porque era muy propio de una época donde las mujeres no tenían permitido salir al espacio público con una identidad y voz propia. Entonces, si no contextualizamos esto, pues no podemos comprender quiénes somos hoy las mujeres, ¿no? Y qué queremos las distintas generaciones de mujeres, las que coexistimos en este momento. Las de mi generación, las que están detrás de mi generación, que pueden ser la generación de mi madre, si tuviera abuela, que yo lo veo muy difícil, ¿verdad? Pero pues mi abuela, por ejemplo, ella nació en 1905 y murió a los 105 años. La generación de mi padre, que muchos de ellos, mi padre tiene 90 años, ¿sí? Yo orgullosamente tengo 60, la generación de mis hijos. ¿Cómo coexisto yo en esa generación y en ese diálogo intergeneracional contigo? Pues a través de la oralidad en donde estamos transmitiendo esta experiencia. Y entonces, cuando tú te dedicas a la historia de las mujeres, pues tiene uno que hacerse múltiples preguntas dependiendo qué quiere uno investigar, qué quiere encontrar, qué respuestas quieres encontrar. Y entrelazar quiere decir interpretar para poder comprender el tiempo, el espacio geográfico en el que vivieron mujeres de diversas generaciones. Entonces, cuáles eran sus aspiraciones, qué querían, cómo se revelaban, cómo actuaban, los silencios, porque bueno, uno puede encontrar, dicen, ay, las mujeres no son protagonistas de la historia. No, sí, claro. Y las mujeres que participaron en los movimientos bélicos, en las guerras, en las revoluciones, que fueron mensajeras, que fueron correos secretos, que fueron mujeres que estuvieron ahí en las tertulias, recibiendo ahí los mensajes secretos de los grupos opositores, muchas de ellas mujeres de élite. Entonces, uno empieza a recuperar otras fuentes y a interpretarlas y como digo yo, ¿no? A sacar la lupa para buscar las huellas que desde otras perspectivas históricas o desde otros enfoques teóricos tú no te habías planteado esas preguntas. Y por lo tanto la lupa no había funcionado porque estabas poniéndote o usabas categorías, ¿sí?, que no te permitían. Para mí el feminismo, los estudios de género son esto, unos lentes que me permiten cuestionar, reflexionar el lugar de las mujeres y qué hicieron. Claro, si no sabemos la historia, ¿cómo vamos a saber qué queremos hoy? En este movimiento feminista, a la fecha, ¿han habido cambios o las mujeres queremos lo mismo? No, cada generación construye sus propias reivindicaciones, ¿sí? Por ejemplo, lástima que no te puedo presentar algunas imágenes, pero por ejemplo, cuando uno hurga en la historia y ve las demostraciones de las pintas que hicieron las sufragistas hace más de un siglo, ¿sí? O cuando salen a las marchas con sus pancartas de papel exigiendo la ciudadanía, el sufragio, ¿sí? Ayer fue el sufragio. Hoy las jóvenes están saliendo, están rayando las calles, están rayando las paredes, exigiendo un cese a la violencia y un alto al feminicidio. La demanda de ayer es la ciudadanía y hoy una ciudadanía plena, ¿sí?, en donde nos permita vivir en un mundo libre de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia pues es una forma también de violación a los derechos de las mujeres como seres humanos. Entonces, el hecho es la manifestación, el hecho es alzar la voz, pero la reivindicación, ¿de qué nos sirve haber conseguido el voto si no tenemos la ciudadanía plena del respeto,
de la libertad y de ejercer la ciudadanía en plenos derechos. Cuando tenemos ahí la violencia y la máxima expresión de la violencia es el feminicidio. Hoy en la mañana leía, por ejemplo, ¿no?, de las últimas asesinadas en Puebla, ¿no?, las formas en que fueron asesinadas, la fuerza de la violencia que se ejerció en esos cuerpos, habla de una descomposición social, de unas relaciones sociales, ¿sí?, en donde el ser mujer es un peligro para esta sociedad. Y si no nos lo planteamos así, ¿sí?, como dice Rita Segato, la pedagogía de la crueldad, esa pedagogía de la crueldad que se aprende y se reproduce desde la temprana infancia, que se aprende en casa, se reafirma en los contenidos que vemos en la historia, porque lo que enseñamos en la historia es pura violencia. Si te das cuenta, son guerras, invasiones. Y la celebramos cuando se gana una ¿sí? guerra. ¡Wow! Sí. ¡Ganamos! Sí. ¿No? Pero no, ganamos entonces, matando a otros, ¿no? Sí, ¿sí?, claro. Entonces, los procesos históricos que hemos aprendido, y bueno, vamos a celebrar el próximo 5 de mayo, bueno, mañana, ¿sí?, el triunfo de una batalla. ¿Cuánta violencia hubo ahí? ¿Cuántas mujeres participaron como enfermeras? Sí. Por ahí tengo un trabajo sobre la participación de las mujeres, ¿no? Wow. Las enfermeras, las mensajeras, las reuniones que hubo de Margarita Maza de Juárez acá con en lo que hoy es el teatro, fue el Teatro Guerrero, hoy que es el que está adjunto al Palacio Municipal, en San José, donde estuvieron los campamentos del Ejército Liberal, el papel que jugaron las mujeres conservadoras. También en eso también hay disputas, hay ideologías, ¿sí? Y entonces no podemos ver que solo hay una historia de un solo grupo, sino que tenemos que ver los claroscuros. ¿Qué hicieron las mujeres liberales? ¿Qué hicieron las mujeres conservadoras? Cómo las mujeres también tomaron partido en función de su origen de clase, de su origen religioso, de la posición ideológica de sus familias y de sus esposos, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué he aprendido de la historia? ¿Qué me ha enseñado la historia? Yo si no me hubiese puesto los lentes del feminismo para interpretar, tal vez estaría enseñando una historia plana como la que se enseña en las escuelas. Claro, matar está bien y vamos a celebrarlo. Pero cuando no cuestionamos que la historia en sí misma narra procesos o interpreta procesos violentos, y no cuestionamos, ¿sí?, pensamos que lo nuevo es progreso. Sí, ¿progreso para quién? ¿Progreso para quién? Por ejemplo, estaba leyendo los comentarios de este accidente que sucedió anoche, ¿no? Oh, sí. ¿Quién se expone? ¿Quién se expone a esa hora de la noche? ¿Quiénes son las que salen de trabajar, de las jornadas laborales? Mientras otro grupo de la población tiene privilegios y pues puede andar en un auto blindado, cuando la gran mayoría de la población es el único medio. Y tú dices, accidentes ocurren en todas partes, sí, son accidentes, pero que nos dicen que como Estado, y cuando hablamos de Estado, quiere decir gobierno, ciudadanía, instancias, no hemos tenido la capacidad de vigilar, por ejemplo, que las obras, sea del gobierno que sea, porque es una obligación de quien gobierna, construir, vigilar, mantener para que no sucedan los accidentes. Claro, además que fue algo que bueno, en este caso que ya se había reportado anteriormente en un terremoto de hace más de 4 años. Entonces que ahorita digan, ay, es que no nos dimos cuenta, no inventes, o sea, pasaron mucho tiempo para que te dieras cuenta y pudieras solucionar entonces tú dices, si nosotros como gobierno y aquí como Estado, ¿no?, como Estado ejerciéramos verdaderamente, porque el Estado somos todos. Claro, sí. Y entonces, si nosotras y nosotros ejercemos una ciudadanía plena, pues no ahora que sucedió el accidente, sino tiempo atrás debíamos haberlo hecho.
Entonces, Siempre queremos arreglar las cosas cuando ya no se puede, ya es demasiado entonces, tarde. entonces, ¿esto a qué nos conduce? Que tenemos que cuestionar el sistema económico que nos domina, la forma en cómo se ejercita, cómo se ejerce la gobernanza, sea de quien sea, ¿eh? Porque mientras está acorde con mi ideología, aunque esté haciendo estos errores, no lo cuestiono. Cuestiono cuando ya perdí el poder, cuando ya perdí el privilegio. Pero como Estado, nuestra obligación es estar vigilando que nuestros recursos, porque se construyen con recursos públicos, ¿sí? Así, Lo que nos entrega el gobierno de cualquier instancia, de cualquier ideología, sean instalaciones u obras de calidad. claro. No pavimentos que duren 5 minutos. No calles que en el primero se parte, o instalaciones, o todo lo que a lo largo de estos 50 años hemos vivido como nación. Claro. Entonces, la historia nos ayuda a revisar eso precisamente, a explicar. Explicar todo esto. Y no solamente se refiere solamente al cómo han implementado estos recursos el gobierno, sino también en el derecho de las mujeres, en los derechos que exigimos. Pues el gobierno no le importa, el gobierno hace básicamente lo mismo, no es importante para ellos, por ejemplo, que una mujer vaya y diga, es que estoy siendo víctima, me están acosando, ¿no? Al gobierno le dice, bueno, hasta que te hagan algo vamos a investigar. Uh-huh. O sea, entonces te quedas así de, ¿por qué esperamos? ¿Por qué el gobierno espera hasta que pase lo peor? ¿Por qué no hace algo desde antes? Hace algo para evitar el suceso final, pero bueno. Tú dices, por ejemplo, ahorita que dices el gobierno lo elegimos. Nos guste o no nos guste, compartamos nuestra ideología, aunque nosotras no hayamos votado por ellos y ellas, ¿sí? Nos representan. Y entonces tú dices, ¿cómo explicas el fenómeno de la violencia? ¿Por qué nos dan dádivas en las campañas electorales, ¿sí? Regalándonos planchas, regalándonos licuadoras, cubetas, escobas, en el mejor de los casos gorras, playeras? Pero con eso no resuelvo, o dándome dinero. Resolverán por un día tal vez mi necesidad, pero el transitar cotidiano de ese espacio público que se llama calle, parque, servicios de transporte, ¿sí? ¿Dónde ocurre la violencia contra las mujeres? ¿Dónde ocurren las desapariciones? ¿Dónde ocurren los asesinatos? En el espacio abierto, en el espacio público, en el espacio que es de todas y todos, parques, calles. No quiere decir con esto que en la casa, en la familia no ocurre, pero algo pasó en el hogar que no pusimos atención o no se quiso poner atención. Y aquí, por eso vuelvo otra vez al texto de Rita Segato, la pedagogía de la crueldad. ¿Qué aprendemos nosotras las mujeres y los hombres con estas series? Que ya estaban hasta la 5ª, 6ª temporada. Hasta nos sentamos los fines de semana desde que amanece, solo nos levantamos, es más, nos traemos la comida a la cama o a la sala, o lo tenemos en la cocina o lo tenemos en la recámara, y pagamos por consumir violencia. Y entonces, ¿dónde estamos construyendo seres violentos? Porque ni siquiera nos lo cuestionamos. Y lo vemos desde niños, ¿no? Con estas famosas telenovelas, que el único mensaje de la mayoría que he visto es que la mujer al final tiene que ser sumisa y tiene que casarse para poder alcanzar la felicidad. O sea, jamás he visto en una telenovela mexicana un sentido de apoyo hacia la mujer. Ella construyó su empresa y ella ya está, ya es jefa, ella ya tiene un puesto, o sea, el empoderamiento de la mujer casi no se ve en las telenovelas. Por lo regular siempre se ve que se tiene que casar para poder ser feliz y para poder tener un poquito de triunfo en su vida. Qué triste, ¿no, doctora? Así es.
Es que yo digo, qué triste que eso le enseñen a los niños. Y las mamás, por lo regular, siempre ponen a sus hijos a ver la Pero ojo, telenovela. los medios de comunicación. Claro, eso es otro. Entonces, si nosotros nos planteamos las revistas como un medio también que forma parte de estos aparatos ideológicos de Estado que construyen un imaginario de la mujer de éxito o del hombre de exitoso. Entonces, hay figuras, hay estereotipos que se siguen reproduciendo y reafirmando a través de los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que si tú tienes una entrevista como la que estamos haciendo, pues no es de mi interés y además me está cuestionando el machismo que yo reproduzco y con el cual no estoy de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Pues le cambias. Cambias, claro. Y te vas. Y lo que estás consumiendo, porque además pagamos, por eso yo hablo de la mercantilización de la violencia. ¿Cuánto cuesta? Consumimos música, consumimos series, consumimos caricaturas, consumimos deportes, consumimos todo lo que estamos consumiendo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tiene un alto porcentaje de violencia. Desde la violencia física hasta la violencia psicológica y esto que se llaman los micromachismos. ¿Sí? Entonces, cuando tú me dices cómo relaciono todo esto, si esto que es teoría no lo analizamos desde la vida cotidiana y lo ejemplificamos, entonces la ciencia social, las humanidades no están cumpliendo con su función. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago, lo que yo investigo, tengo que ponérselo, pasarlo de eso abstracto que no es comprensible para el resto de la población, a ponerle para que sea comprensible con ejemplos de la vida cotidiana. Yo al público que te va a seguir, que te sigue, yo les diría, lean, googleen, el libro está de acceso público y se llama así Pedagogía de la Crueldad de Rita Segato. ¿Sí? Que dices tú, ¿cómo se reproducen? ¿Por qué hoy hablamos? ¿Por qué Rita Segato está hablando de la pedagogía de la crueldad? ¿Qué hemos aprendido hombres y mujeres? ¿Por qué no cuestionamos el primer ejercicio de violencia? ¿Cómo nuestra autobiografía, cómo nuestra biografía, y en el momento en que nos sentemos a recapitular e identifiquemos cuál fue el primer acto de violencia que vivimos desde nuestra temprana infancia, y vamos construyendo y tú dices, ya, claro. ¿sí? Sí. El primer acto de violencia psicológica, el primer acto de violencia sexual. No necesitamos que nos violan simbólicamente, ¿sí? Cuando nos están tocando, nos están tentando, cuando nos están diciendo piropos. De todo eso habla Rita Segato. Y lo vemos tan normal, doctora. Lo vemos tan normal. Porque hemos naturalizado la violencia. Entonces, claro. A mí, ¿para qué me sirve el feminismo? Pues para cuestionar esas relaciones de poder, de la cual yo formo parte también, porque yo no estoy fuera de las relaciones humanas, formo parte. Y trabajamos en red, ahorita contigo. Si tú no me haces esas preguntas, pues nos hubiéramos ido por otro tema. Claro. ¿Sí? Cuando yo estoy interactuando con mis estudiantes, cuando yo estoy interactuando con mis compañeras, con mis pares investigadoras, historiadores, muchos de ellos, ¿sí? Que no se cuestionan este tema o estudian la violencia desde otro enfoque. Claro. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues me sirve para explicar los viejos problemas en el contexto en el que estoy y tratar de buscar nuevas respuestas a nuevas realidades. Doctora, se lo juro que con este tema me he involucrado desde que he iniciado en la comunicación. Y antes yo veía una película del Cine de Oro, de Pedro Infante, ¿no? Que son como las más famosas. Yo la veía y pues toda la familia se sentaba, la veían, nos reíamos. Y después de escuchar estos temas que yo pensaba que no existían, que nadie hablaba de ellos, dije, ay, Dios mío, ¿cómo pude ver esto tanto tiempo? ¿Cómo mi abuelita pudo haber visto esto y no verlo desde este enfoque, desde que a la mujer la relatan como una figura de sumisión, de que tiene que ser
tiene que atender al marido y que el marido le tiene que dar dinero, ¿no? Por lo regular, los bienes económicos, y ella solamente tiene que ser una figura así, nada más, ella tiene que nada más ser la imagen, ser sumisa, no, wow. Y yo digo, ya no veo las películas igual, y ahora quiero ver una de esa época, y digo, no puedo, es que todas tienen básicamente lo mismo, entonces... Pues es que es el patrón. Ya no puedo. Es el patrón el que se reproduce. Sí. Ayer con las películas de Pedro Infante, hoy con las novelas, las canciones, hasta las cantamos, Sí. las bailamos, el reggaetón, la música en inglés. Bueno, tú observa qué consumen las personas adultas y qué consume la juventud. Pura violencia. Claro, y los niños lo replican. Pues sí. Que es lo peor. Pues y sí. lo graban y lo bailan y es como de niña, no. Pero bueno, es tu familia, te está apoyando, está bien. Qué cañón el problema, qué cañón problema. Sí, pues es que hay que cuestionarlo. Si no lo cuestionamos, pues lo vamos a seguir viendo como algo natural, cuando la cosa no es algo natural. La violencia no es natural, se construye y se reproduce. Ahora con toda esta información nos hemos dado cuenta que muchos hemos sido víctimas de alguna manera, ya sea por la sociedad, por la familia, por lo que vemos en la televisión, de violencia de género. Espérenme, se me olvidó. Ya, ok, ya retomé. Muchos se han dado cuenta, ya han pedido apoyos, las víctimas han pedido apoyo de algún psicólogo, de terapias, de superación, pero ¿hay terapias o grupos de apoyo para violadores? Para que puedan corregir esta mentalidad. Mira, yo creo que si un hombre no decide por cuenta propia revisar su propia violencia, le pongas la terapia que le pongas, no va a transformarse él. Primero, reconocer. Y segundo, estar dispuesto a buscar apoyo. ¿Sí? La reclusión, pues fue un intento de corrección en el siglo XIX. De hecho, las cárceles en su concepto de panóptico, como nos dice Michel Foucault, ¿no? ¿Quién vigila a quién? Pues la cárcel es eso, ¿no? Un panóptico. La familia también tiene un panóptico. ¿Quién vigila a la nuera? La suegra. ¿Quién vigila a la hija? La madre, la abuela, ¿no? ¿Y por qué si esas mujeres no cumplen este rol social, van a ser fuertemente cuestionadas por las familias y por las otras mujeres? Por esta sociedad patriarcal que nos dice, que nos asigna que nosotras las mujeres debemos de cuidar, ¿no?, la honorabilidad de la familia, como nos decía Gerda Lerner en su libro El origen del patriarcado, ¿sí? O sea, cuando surge la sociedad patriarcal y se funda la familia, el pater familias, ¿qué va a ser? La mujer va a ser de su propiedad, así como la tierra. Pero no solo es el cuerpo, sino cómo va a reafirmar esa propiedad. Y esa propiedad la va institucional a través del matrimonio. Y ese matrimonio, ¿para qué va a decir, para qué sirve el cuerpo femenino? Para continuar el linaje, las relaciones de parentesco. Entonces, para que yo garantice que si es mi hijo, debo de cuidar que otra mujer vigile la honorabilidad de la familia, la virginidad. Entonces, el cuerpo y la sexualidad son dos elementos muy importantes de esa propiedad privada para el hombre y que sustentan el sistema patriarcal. ¿Sí? Eso es histórico. Claro. Bueno, ¿y eso cómo lo vemos hoy? ¿Cómo lo vemos hoy? ¿Por qué desaparecen las chicas pubertas, jóvenes? ¿Por qué se ejerce tanta violencia? ¿Por qué hay trata y explotación sexual de niñas, niños? ¿Por qué está la pedofilia? Todo eso. Y la pedofilia no solo es en los políticos, es en las relaciones cotidianas. Y ha existido porque la hemos encubierto, porque la hemos disfrazado, porque la vemos pero no la denunciamos, porque detrás de ello hay redes, mafias, grupos de poder que controlan todo eso. Así como está
las armas, así como están las mafias de los grupos de narcotraficantes, también hay mafias que controlan la prostitución, la pedofilia, la trata y explotación sexual de mujeres. Y son grupos muy fuertes. ¿Dónde están las casas de seguridad? ¿Dónde está el sistema de protección de justicia? Lo que encontramos es omisión e impunidad. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar estos fenómenos y te organizas y participas, sigues los canales institucionales que te marca la ley. Y lo que tú te encuentras, ¿qué es? Impunidad. Y ejemplos tenemos muchos. Omisión. Entonces, ¿qué le pasa a las instituciones que nos representan? Pues allí falta mucho por hacer, ¿no? Se ha avanzado, como tú decías, se ha avanzado, sí. Sí. En la capacitación de la perspectiva de género se ha avanzado, pero haz de cuenta que lo que yo observo es que la capacitación a lo largo de estos 30 años que me ha tocado observar, ¿sí? Viene un gobierno, capacitas. Ganan el siguiente trienio o sexenio otro gobierno y cambio de personal y te la pasas capacite porque no hay profesionalización del servicio público. No. Entonces la capacitación se ha ido a fondo perdido. Y entonces viene tal partido que gana el poder y trae a su gente. Termina ese trienio, si hay alternancia, el que viene trae a su gente. Y así nos lo hemos pasado en estos 30 años. Avances ha habido. Claro. Ha habido reformas, pero las reformas no es el primer paso. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque en la medida en que la población conozca sus derechos, los conozca y los ejerza y los exija, esta sociedad va a cambiar. Pero mientras sigamos siendo copartícipes y solapadores, hombres o mujeres, pues esto no va a avanzar. Así tengamos la reforma o la ley más de avanzar. Claro. Así es, totalmente de acuerdo. Doctora, hemos visto marchas, hemos visto que el 8 de marzo del 2019 fue del 2020 principalmente fue un movimiento muy importante en la Ciudad de México, en Puebla y en la primavera violeta. Estados. La primavera violeta. Así es, ha sido muy impactante, han derrumbado muros, han rayado exigiendo de un derecho, de derechos que tenemos como mujeres, pero que el gobierno los tacha y los reprueba, ¿no? A partir de estos movimientos, ha habido cambios en el gobierno ha dicho, ok, está bien, vamos a aprobar ciertas leyes para poderles hacer caso, para poder disminuir, o sea, ¿sí ha habido algún movimiento por parte del gobierno? Sí, a lo largo de estos últimos 30 años ha habido reformas, por eso te decía. Ha habido reformas y hay que entender que las reformas le corresponden al Poder Legislativo. Uh-huh. La puesta en marcha de esas reformas, que son a leyes, a reglamentos, a códigos, ¿de quién depende? De quién imparte la justicia. Sí. Que hoy llamamos fiscalía. ¿A quién le compete dedicar presupuesto para que se ejecuten los programas? Pues al gobierno federal, dependiendo del ámbito de competencia, al gobierno estatal. Pero yo creo que un problema que no hemos logrado comprender como sociedad es que muchas de esas tareas le corresponden a los municipios. Porque ese es el microespacio. ¿Quién conoce más? Bueno, un municipio como el de Puebla, imposible de conocer, pero sí es posible y viable si tú tuvieras una red, no solo de cámaras, sino tú tuvieras todo un sistema de gobernanza que te permita mapear espacio por espacio, colonia por colonia, ¿sí? Y para eso, ¿qué necesitas? Pues tus representantes. Claro. Dices tú, ¿necesito que me escuche el presidente municipal? No, aquí tengo el presidente de la colonia, que es un microespacio. Tengo el representante de la cuadra. ¿Quién conoce cómo se mueve tu colonia? ¿En qué espacios circulan? ¿A qué horas? Entonces, hay macro y microespacios. Entonces, cuando tú ni siquiera te vas a parar a la colonia X, cuando le dedicas más presupuesto ahí donde te presionan, porque ahí está la clase media o clase alta,
o a ellos que tienen poder adquisitivo para pagar su vigilancia, su sistema de seguridad, y entonces bardeo y me privo y vivo en mi propia cárcel, ¿no? Nada más que con vigilancia. Y en cambio, sí, las mismas condiciones económicas del país van haciendo que vayan migrando y que alrededor de las ciudades o de las zonas de opulencia, pues se vayan creando los cordones de miseria. Y tú lo puedes observar en la zona de Angelópolis, aquí en Puebla, ¿no? Los cinturones de miseria. Eso no es casualidad. Eso devela las grandes contradicciones en las que vivimos en este contexto del sistema capitalista. En su Claro fase que ponen neoliberal. un muro para que no se vea. No, lo vemos en el periférico, que ponen la zona bonita, así los edificios, y en la zona donde no viven bien, les ponen un muro para que no se vea, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Y eso es histórico, ¿eh? Sí. En el periodo medieval, ¿para qué vamos al periodo medieval? Aquí en Puebla, el muro natural fue el río de San Francisco. Los españoles de este lado, a propósito del 5 de mayo, los franceses de este lado, ¿no? Los españoles de este lado, y del río San Francisco, los indígenas. La construcción de lo que va a ser el casco del centro histórico te devela las grandes contradicciones de clase. ¿Sí? Después van cambiando la dinámica económica, ¿sí? Y vamos transitando de un periodo a otro hasta que el siglo XX es el de grandes transformaciones de la ciudad de Puebla. La explosión demográfica, la industrialización, el entubamiento del río, la modernización. ¿Y esa modernización a dónde nos ha llevado? A la destrucción del patrimonio natural, a la destrucción del patrimonio edificado, a la transformación del ecosistema, y no estamos cuestionando eso. Queremos transportes seguros, sí, pero ¿cuántos árboles se quitaron para construir kilómetros de cemento? No lo cuestionamos, es decir, ¿cómo coexistir, ¿sí? Los servicios modernos con que sean armónicos con el medio ambiente, con el sistema? En la propia naturaleza nos ponen palmeras que no tienen que ver nada con nuestro clima, pero como está de moda en el paisaje urbano, cuando tú no sabes que las palmeras nos van a quitar, a reducir los mantos acuíferos, por ejemplo. Pero como está de moda poner palmeras, pues todo el mundo pone palmeras. Cuando lo más lógico es sembrar árboles nativos, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que bueno, muchas veces creemos que la modernidad es lo mejor, pero esa modernidad en su tiempo, a corto, mediano y largo plazo, nos cobra una factura. Espero que no sea muy grave, que bueno, yo creo que sí, pero digamos que no, nos va a cobrar una factura muy grave. Wow, ya no lo está cobrando. Ya, sí. Ya no lo está cobrando. Ya no sé qué hacer. Dios mío. Pero ¿sabe qué podemos hacer, doctora? Es nosotres, desde nuestra casa, desde nuestro nido, poder cambiar esa situación, poder plantar árboles que beneficien al medio ambiente, claro, de la zona climática donde estamos, amigos, por favor, no se vayan a... Por eso es que muchos dicen, ay, es que yo tengo plantas en mi casa y tienen plantas de plástico, ¿no? O sea, es como, no, eso no ayuda en nada. Fíjate que, por ejemplo, el movimiento ecologista pues ha hecho sus propios aportes, ¿no? Y el ecofeminismo, pues cuestiona esto que yo te estoy mencionando, ¿no? El ecofeminismo. Así como también esto que limita el acceso de las mujeres a la tecnología, el ciberfeminismo, ¿sí? Entonces son agendas muy particulares que corresponden a el desarrollo de nuestra sociedad a nivel mundial en los últimos 50 años, que ha habido grandes cambios. Y bueno, hoy la pandemia nos devela nuevas problemáticas. La exclusión, la falta de recursos, la falta de acceso a, pues nosotras somos privilegiadas porque tenemos aquí internet, sí, podemos tener servicios aunque los estemos pagando, ¿no? Pero una buena parte de la población no tiene acceso a servicios como el internet. Cuando una de las reivindicaciones del movimiento del ciberfeminismo es que la internet sea gratuito y sea parte de un derecho humano, por ejemplo. Claro. Porque tiene que ser un derecho humano.
O sea, y Entonces, ahora, ¿cómo lo dice? Lo vemos todos los días. entonces tú dices, bueno, cuando me empiezan a cuestionar el feminismo, o las feministas me empiezan a cuestionar mis privilegios como sistema patriarcal o como sistema económico, pues entonces son un peligro, son malas, y entonces pues hay que denostar el movimiento como tal, ¿no? Queremos sí que protesten, sí, pero no rayen paredes. Queremos que, sí, estamos de acuerdo que hay violencia de género, pero no protesten, no rayen, no dañen el patrimonio. Defienden, y aquí yo soy defensora del patrimonio, pero cuando tú como gobierno no garantizas el derecho al libre tránsito para las mujeres, libres de violencia, no estás cumpliendo con tu función. Uh-huh. Seas del gobierno del color que seas del ámbito federal, estatal o municipal. Y yo insisto que nos falta mucho trabajo con los municipios. Y entonces todo quieres dárselo al gobierno federal cuando tu ámbito de competencia es tu demarcación municipal. ¿Qué estás haciendo? He ahí la tarea. Lamentable. Eso sí, es una gran tarea, doctora. Espero que muchos internautas les caiga el 20. Hay algo aquí con los movimientos feministas, con rayar paredes, ¿no? Y siempre lo he cuestionado, el que, por ejemplo, celebramos la guerra la batalla del 5 de mayo, ¿no? Y es guerra, ganamos, ¿no? Y es una celebración y en las escuelas lo proyectan y lo mencionan y felicitan, hacen desfiles y todo. Pero cuando una mujer se está protestando, entonces hay problema, porque porque está afectando. Y entonces, ¿que ellos no hicieron desastres en esa época? ¿Que ellos no también se rebelaron, hicieron desastres? Porque una mujer se tiene que justificar para que, sí, claro, rayan por esto, por esta razón. Pero ¿por qué ellos en esa época, en esta historia no se justifica? Es que mataron por esto. ¿Por qué las mujeres se le tiene que justificar esta acción y a los hombres no? Es algo muy cañón y sí, hay que verlo, ¿no? Hay que estudiar la historia. Sí, para eso nos sirve la historia de las mujeres, para ver que hubo mujeres que fueron transgresoras en su tiempo y que si no hubiese sido por ellas, pues hoy no tendríamos los pocos derechos que aún mantenemos. Uh-huh. Y si no hubiera sido por ellas, los derechos que hemos perdido hoy las mujeres, pues también. Pues esos son lo que hay que revisar de la historia propia, ¿no? ¿Qué avanzamos? ¿Dónde nos estancamos? ¿Dónde retrocedimos? ¿Y dónde perdimos en la lucha por nuestros derechos? Así es, totalmente de acuerdo. Con estas palabras nos despedimos de esta entrevista, doctora. Ha sido de muy grande agrado, muy grande gusto estar aquí en esta entrevista platicando con usted acerca de la historia de las mujeres. De usted, que yo la admiro muchísimo por tener tantos estudios, por interesarse tanto en estos temas y por hacer, o sea, no solamente conocer y dar el conocimiento, sino también por ser activismo en la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación y bueno, seguimos escuchándonos y viéndonos. Y hay que pensar. Ya para despedirnos, ¿nos podría dejar algún mensaje? Nuestra audiencia de la revista Gilal, yo les diría que bueno, que llegó el momento de revisarnos quiénes somos, qué queremos cambiar, porque necesitamos buscar coexistir en un mundo de paz y libre de violencia.